Te damos, oh Dios, amén y amén. Puede sentarse, hermano, pero no siente la alabanza. No siente la alabanza, amén, aleluya, porque Dios es un Dios de vivos, amén, aleluya. He colocado por tema a esta palabra o reflexión, la providencia de Dios en tu vida, amén. La providencia de Dios en tu vida, alabado sea su nombre. El significado de providencia es disposición anticipada o prevención que mira o conduce a lo largo de un fin. Amén. También nos habla de providencia, como la palabra pro significa antes y videncia es ver conducir a un fin. Alabado sea el nombre de Dios. La providencia de Dios es la doctrina religiosa que sostiene que Dios gobierna el universo. ¿Cuántos lo creen? Que cuida y dirige todas las cosas. Que cuida y dirige todas las cosas. Esa es la providencia de Dios. La providencia de Dios también significa que todo ocurre por una razón. Tanto las cosas grandes como las pequeñas. Tanto lo bueno como lo malo. O sea que Dios tiene el control de todas las cosas. Alabado sea el nombre de Dios. En última instancia, todo es por una buena razón en Dios. Todo es por una buena razón en Dios. La providencia de Dios está obrando todas las cosas según el consejo de su perfecta y buena voluntad. ¿Cuántos lo creen? Que Dios obra en nuestras vidas según su perfecta y buena voluntad. Alabado sea el nombre de Dios. Allí en Efesios nos dice, Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Alabado sea el nombre de Dios. O sea que Dios nos ha designado a cada uno conforme a ese propósito que tiene en nuestras vidas. Amén, aleluya. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito en su vida? Amén. Y es un propósito grande, hermoso y maravilloso con cada uno de los que estamos aquí. Aquí en la base bíblica que leíamos nos habla de una historia muy conocida. Amén, aleluya. ¿Cuántos conocen esa historia de José? La han escuchado. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. José, si nos vamos a empezar el capítulo donde leímos, que es allí en el 37:1, amén, vemos así. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Amén. Y el versículo 3 nos dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Vemos aquí el amor tan profundo que le tenía Jacob, Israel, amén, a su hijo José, porque lo había tenido en su vejez. Y habla que había como un tipo de preferencia por este hijo, amén. Y debido a esto, sus hermanos le tenían envidia. Sus hermanos le menospreciaban. Alabado sea el nombre de Dios. Así que nosotros como padres, para empezar ahí, tenemos que tener sabiduría en esta cuestión, amén. Porque aunque nuestros hijos sean diferentes, a todos los debemos amar, amén. Porque dice la palabra, herencia de Jehová son los hijos y bendición para cada uno de nosotros, amén. Pero debido a esto,
y que su padre le entregó una túnica de muchos colores, de diversos colores, amén, mientras que sus hermanos andaban con las túnicas de siempre, ¿verdad? Entonces esto tocó y sintió el corazón de sus hermanos, amén. Entonces esto hizo que sus hermanos cogieran por José envidia, celos, menosprecio, que lo trataran mal, ¿verdad? Entonces José no la pasaba muy bien, ¿verdad? Porque eran muchos hermanos y ninguno lo quería. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Como muchas veces nosotros también tenemos que pasar menosprecios, amén. Alabado sea el nombre de Dios. También vemos allí en el versículo 5 y 9 de la base bíblica que también José tuvo algunos sueños, amén. Allí nos habla por los cuales sus hermanos lo aborrecieron aún más. Alabado sea el nombre de Dios. Estos sueños Dios se los permitió a José, pues era una forma como Dios hablaba y mostraba cosas en ese tiempo y en estos tiempos, ¿verdad? Según su divina providencia en la vida de José. Amén, aleluya. Sabemos que José soñaba, amén, cómo él iba a estar de frente y arriba de sus hermanos, de su familia, porque esto era lo que significaban los sueños de José, amén. Y yo me imagino cuando José se los contaba, tal vez se los contaba con orgullo, tal vez, o le faltó sabiduría para contarle a sus hermanos lo que Dios tenía para su vida, y tal vez lo hizo con soberbia, amén, porque a veces cuando Dios nos da privilegios, nos da oportunidades, llega el orgullo, llega la altivez, amén, la cual hay que reprender, porque en todo lo que Dios nos permite, la gloria total siempre es para Dios. Usted y yo nada somos, lo repito, y nada podemos hacer si no es por la misericordia de Dios, y está dentro de esa providencia de Dios, amén. Nuevamente, ¿qué significa esa providencia de Dios? Significa no solo que Dios tiene una visión previa o anticipada de las cosas, amén, sino que Dios las provisiona, las supervisa, las cuida con una determinación anticipada. Esa es la providencia de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí vamos viendo cómo va evolucionando aquí la vida, desarrollándose la vida de José, amén. Un niño tal vez honrado por su padre, un adolescente y un joven el cual amaba a su padre, el cual le daba privilegios, el cual le daba honor, porque esa túnica significaba privilegios, honor, honra. Pero por otro lado, sus hermanos lo menospreciaban, lo despreciaban, amén. Y ahí vamos mirando cómo fue la providencia de Dios en la vida de José y cómo es la providencia de Dios en tu vida y en mi vida, amén. Dios le estaba mostrando ahí a José lo que iba a entregarle, amén. Pues Dios en esa providencia a veces revela su voluntad para nosotros mediante sueños. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos a veces han soñado? Amén. Y Dios es mostrándoles o el peligro o la bendición o algo que va a acontecer, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Dios. Y aún todavía existen esos sueños. Alabado sea el nombre de Dios. Pero vamos a ver un ejemplo también de un sueño allí en Génesis 28, 10 al 12. Amén. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabeza y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían allí. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando miramos aquí,
cómo Dios reafirma sus promesas con Jacob, ¿verdad? En este momento Dios reafirmaba esas promesas que en un momento Dios le entregaba a sus antecesores. Alabado sea el nombre de Dios. También miramos allí en Números, bendito sea su nombre. Números 12, 6, 18. No deje de alabarle y de glorificarle, hermano, a nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice así: cara a cara hablaré con él cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues alabado sea el nombre de Dios. Vamos a leer, es el 6, me salté el 6. Y él les dijo: oí ahora mis palabras, cuando halle entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré ¿en qué? En visión y en sueños. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Pero dice que a Moisés le hablaba cara a cara, pero Dios aquí habla que a los profetas les iba a hablar a través de visiones y sueños. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando María y Aarón hablaron de Moisés, Dios les decía que hablaría a los profetas a través de sueños. Y así como en estos días hay más ejemplos donde Dios hablaba a través de sueños. Sabemos que también se le reveló al profeta Daniel, ¿verdad? A través de sueños. Bendito sea el nombre de Dios. Pero hoy Dios todavía puede hablarnos mediante sueños. Y vámonos allí a Hechos. Alabado sea su nombre. Hechos 2:17. Amén. Hechos 2:17. Y en los postreros días, o sea, en los últimos días, dice Dios, derramaré ¿qué? Mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Alabado sea el nombre de Dios. Así que en estos tiempos todavía la mano de Dios puede obrar, puede hablar en su divina providencia a través de sueños, puede revelar y puede mostrar, amén. Aunque su revelación y dirección anticipada viene a través y mediante su palabra, o sea, principalmente la revelación de Dios. Y como Dios nos habla y ministra nuestras vidas, es a través de su palabra. Pero también puede usar esos sueños, amén, para hablarnos o para librarnos de algo, amén. Bueno, vemos que todos estos sueños que Dios le mostraba a José era un anticipo de los propósitos que él tenía para la vida de José. Alabado sea su nombre. No obstante, para que se cumpliese iba a pasar un buen tiempo y también sufrimiento. Bendito sea el nombre de Dios, que es lo que a veces no queremos. Sufrimiento, amén. Vemos allí en el versículo 20 de la base bíblica, alabado sea su nombre, nos dice allí el versículo 20, ahora pues vení y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia le devoró. Amén. Vemos en el versículo 20 donde los hermanos de José, acuérdese que lo aborrecían y le tenían envidia, querían ¿qué? Matarlo. Así también el enemigo de nuestras almas. Amén. El enemigo de nuestras almas quiere matarnos, quiere destruirnos. Amén. Él no tiene nada bueno para usted ni para mí. Que el Señor lo reprenda. Amén.
Y entonces, así como los hermanos de José que le tenían envidia, que lo menospreciaban, que lo detestaban por los privilegios, por el lugar de honra donde estaban, así el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, no está contento con usted y conmigo, y él quiere y anda planeando cómo destruir su vida, cómo destruir su alma, cómo destruir su hogar, cómo quitarle la paz, cómo quitarle el gozo, cómo llevarlo a una condenación eterna. Aleluya, pero hay una buena noticia. Amén, aleluya. Aunque nos tengan envidia, Dios mío, alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. ¿Y por qué creen que nos tiene el enemigo envidia? Una de las cosas es porque tenemos salvación y él ya no tiene. Una de esas cosas, para él ya no hay oportunidad de salvación. Que el Señor lo reprenda, que el Señor lo reprenda. En cambio, mientras hay vida para usted y para mí, hay esa promesa de salvación para su familia, para su casa. Amigo o amiga que usted está en este lugar, en la providencia de Dios, Él le permitió estar en este lugar, y esta es una oportunidad que Dios le está dando a su vida para ser salvo. Amén. Usted y yo tenemos ese privilegio. Usted y yo tenemos esa bendición. El diablo y sus demonios, que el Señor los reprenda, ya no tienen esa oportunidad. Así que, hermano y hermana, amigo y amigo que me escucha, aproveche la oportunidad que Dios le está dando. No desaproveche. Hoy es el día. Este es el momento. No podemos esperar un mañana, porque no sabemos qué sucederá, qué acontecerá. Alabado sea su nombre. También porque el enemigo anda contra nosotros, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y era algo que Él quería. Pero usted y yo somos imagen y semejanza del Dios vivo, del Dios poderoso, del Dios supremo. Alabado sea el nombre de Dios. Tenemos esa esperanza de vida, de ir al reino de los cielos. Amén. Alabado lo que ya Él no puede hacer. Por mucho que haga, el enemigo ya perdió su oportunidad, ya perdió su privilegio. Él lo tuvo, pero lo perdió, y ahora ya no puede hacer nada. Pero usted y yo, hermano, amigo, todavía estamos a tiempo. Debemos asirnos de esa salvación. Debemos aferrarnos de esa salvación. Debemos sentirnos privilegiados de que Él nos haya hecho a su imagen y semejanza. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Por eso, hermano, debemos estar vigilantes. Debemos estar, ¿qué? Vigilantes. ¿Qué hace un vigilante? ¿Está dormido? Está atento, está mirando que los ladrones no se metan, que los ladrones no hurten. No se puede dormir. ¿Qué pasa si un vigilante se duerme? Se le entran, roban, hacen los ladrones hasta para vender, como dice el dicho. Pues así debemos estar usted y yo, vigilantes. No se le olvide, el enemigo anda como león rugiente, mirando cómo devorarte, cómo destruirte, cómo matarte. Por eso usted y yo debemos estar firme en la roca que es Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea su nombre. La importancia es que tenemos a Dios para ayudarnos, amén, porque Él siempre aparece al encuentro. Dice, versículo 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos. Aunque Rubén también estaba confabulado con ellos, Dios tocó ese corazón, ¿verdad? ¿Para qué? Para librar a José de la muerte, porque el deseo y el anhelo de sus hermanos era matarle.
Ese era el propósito. Pero acuerde que estamos hablando de la providencia de Dios en nuestra vida. Y había una providencia ya anticipada en la vida de José. Había un propósito en la vida de José, ¿verdad? Entonces Dios usa esos instrumentos para que bendiga nuestra vida. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea su nombre. En esa providencia de Dios, Dios está para cuidar de su pueblo. Dios está para ayudar, para proteger, para bendecir. Aunque tal vez en ese momento, cuando José escuchaba a sus hermanos que lo iban a matar, él dijo: hasta aquí llegué, hasta aquí llegué, hasta aquí los planes de Dios no se cumplieron. Pero Dios usó este instrumento y lo libró de la muerte. Amén. El enemigo, el plan del enemigo quedó ¿qué? Frustrado. Amén. El propósito de José, al propósito que tenían con José de quitarle la vida, pero Dios lo ayudó. Amén. Dios fue a su defensa, así como también es nuestra defensa. Tal vez el enemigo muchas veces ha querido destruirlo a usted para que los propósitos de Dios no se cumplan. Amén. Pero aquí usted está en pie. ¿Cuántas veces el enemigo ha ido contra su vida? Ha ido contra su hogar tal vez. ¿Cuántas veces el enemigo lo ha tirado en el piso? Que el Señor lo reprenda. Pero hoy está usted aquí declarando la victoria. Y no ha podido, dice la palabra, y no podrá, porque desde que usted y yo nos aferremos en las manos de Dios, el enemigo no tiene ni arte ni parte con nosotros. Alabado sea su nombre. Glorificado es su nombre, aleluya. Aunque muchas veces el enemigo ha querido destruirlo, hermano, ha querido llevarlo al mundo, ha querido destruir su hogar, su casa, no ha podido, hermano, porque Dios ha estado ahí para ayudarlo, para sustentarlo, para fortalecerlo, para animarlo, para levantar sus manos. Bendito sea su nombre. Él es bueno, Él es grande y misericordioso, y usted no está aquí por casualidad. En la providencia de Dios le ha permitido estar en este lugar. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Estamos en pie, aleluya. También nos dice allí el versículo 28, donde empezamos la base bíblica. Alabado sea el nombre de Dios. Y cuando pasaban los medianitas, mercaderes, sacaron ellos a José, aleluya, de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron. Amén. Vemos cómo sus hermanos venden a José. Quizás José se preguntaba qué iba a hacer de todo lo que había soñado. Y bueno, tantas cosas que uno se pregunta cuando estamos pasando por la prueba, cuando estamos pasando por esa situación difícil. A veces cuando estamos pasando por ese momento duro, nos preguntamos: ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde está lo que Dios me habló hace años, hace meses? ¿Dónde está lo que me ha hablado que Él tiene un propósito en mi vida? Y el enemigo tal vez viene a colocar duda, viene a colocar incredulidad. Amén, alabado sea el nombre de Dios. En este momento José se encontraba en esta situación. Pero ¿dónde está todo lo que Dios me mostraba? Alabado sea el nombre de Dios, bendito sea su nombre. Pero sabemos que Dios tenía el control, porque en la providencia de Dios Él tiene el control de todas las cosas, hermano. Él tiene el control de todas las cosas. No importa lo que suceda, no importa lo que acontezca en tu vida, si tú estás en las manos de Dios, Él tiene el control. Alabado sea el nombre de Dios.
Porque cuando usted y yo estamos agarrados de Dios, pase lo que pase, es para bien, para mayor victoria. Amén. Eso si estamos bajo la voluntad de Dios, bajo el abrigo de, leemos el versículo, el Salmo 91, que es tan conocido. ¿Cuántos conocen el Salmo 91? ¿Cuántos lo conocen? Pero ¿cuántos lo ponen por obra? Amén. Porque podemos conocerlo, tener la palabra de Dios ahí abierta en el Salmo 91. Pero otra cosa es que pongamos por obra su palabra, ¿verdad? Y dice así, en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará ¿qué? Bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y el versículo 15 y 16. Me invocará y yo le responderé. Con él yo estaré en la angustia. Oiga, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Muy importante esto, amado hermano. Nos dice el que habita bajo el abrigo del Altísimo. ¿Usted está habitando bajo el abrigo del Altísimo? Habitar es estar dentro de algo. Estamos dentro del propósito de Dios. Estamos obedeciendo su palabra. Estamos escuchando su voz, sus decretos. Amén. Eso es habitar. Debemos habitar en el abrigo de Dios, porque si habitamos en ese abrigo, le invocaremos y Él nos responderá. Estaremos en la angustia y Él nos ayudará. Él nos librará y nos glorificará. Dice, nos saciará de larga vida y nos mostrará su salvación. Aleluya. O sea que desde que estemos viviendo y haciendo conforme a su voluntad, es esa confianza en Dios. Usted puede estar confiado, y hace día hablábamos sobre la esperanza en Dios, que es una plena confianza en Él. Pero esa está cuando usted y yo estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Estamos obedeciendo su palabra, sus estatutos. Ahí es donde Dios nos tiene bajo su cobertura. Amén. Entonces seguimos viendo, alabado sea el nombre de Dios, cómo sus hermanos, bendito sea su nombre, lo trataban de una manera cruel al venderlo como esclavo. La vida de José cambió 360 grados, amén, ¿verdad? O sea, cambió repentinamente. Cuando estaba en su comodidad, cuando estaba en el privilegio porque su papá lo protegía, amén. Y estaba con esa túnica hermosa, y dice, de una túnica, amén, pasó, que representa, como les decía ahora, privilegios, pasó a unas esclavas, amén, como esclavo, de una túnica de privilegios, de bendición, pasó a ser esclavo, a que le cambió de repente la vida a José, ¿verdad? Y estaba en el propósito de Dios, porque aún estaba ahí, porque fue obediente a su padre, ¿verdad? ¿Qué lo mandó a su padre? A que fuera y le llevara alimento a sus hermanos. Y él obedeció, ¿verdad? O sea, que estaba bajo obediencia a José, mas aún ahí le encontró, amén, el futuro que él no creía que iba a pasar. Amén. Entonces se encontró con la esclavitud amén, con la esclavitud, se encontró en el pozo, en la cisterna, pasó del gozo a la tristeza, amén. Pero aunque tal vez José en el momento no entendía, amén, Dios iba a utilizar toda esta tragedia para llevar a cabo y cumplir el propósito de Dios en la vida de José, amén. O sea, iba a cambiar su maldición en bendición.
Iba a cambiar su maldición en bendición. Dice en el versículo del capítulo 45 que también leímos, amén. Alabado sea el nombre de Dios. Dice así: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservación, dice, me envió Dios. José se da a conocer a sus hermanos, amén, y Dios siempre lo preservó, dice, para preservación de vida, porque esa tragedia en el momento de José se convirtió en una bendición. Cuando nosotros pasamos por esos momentos tristes, por esos momentos amargos, por esos momentos en los cuales no queremos y no nos gusta estar y no entendemos el por qué, amén, y no quisiéramos estar viviendo en ese momento, y pensamos, pero ¿por qué me ocurre esto a mí? Si yo sirvo a Dios, si yo voy y hago el aseo en la iglesia, si yo le colaboro al pastor, si yo doy mis ofrendas, si yo doy mis diezmos, si yo estoy en los evangelismos, si yo hago parte del coro de la iglesia, si yo toco el instrumento, y entonces no entendemos, amén, el porqué de ese momento difícil, pero Dios convierte esas cosas, esas malas cosas que nos suceden en bendición para nuestras vidas. Aunque en el momento no entendamos, Dios tiene cosas grandes, porque la visión de Dios no es como la de nosotros, una visión corta, una visión que mira a corta distancia. No, la visión de Dios mira más allá de lo que nosotros podemos mirar. Alabado sea el nombre de Dios. Y era necesario que José pasara por esa situación. Tal vez había cosas que había que moldear, tal vez orgullo, altivez, no sé, cosas que aunque él era un buen hijo, amén, habían cosas, porque no somos perfectos y hasta el son de hoy nadie es perfecto. Aunque estemos en los caminos de Dios, todavía hay cosas que hay que cambiar. Todavía hay cosas que Dios tiene que quitar de ti y de mí. Amén. Porque estamos en el proceso. Amén. Estamos en el proceso. Entonces, lo que Dios nos permite, así como le permitió a José, era para bendecirlo. Amén. Pues volvemos a hablar de esa providencia de Dios. Todo ocurre por una razón. Nada ocurre por casualidad. Y entonces también entienda, mientras habitamos bajo la sombra del Altísimo, porque aunque Dios tiene el control de todas las cosas, Dios cuida de toda su creación desde el principio hasta el día de hoy. Dios cuida de todo lo que Él creó. Amén. También está que hay cosas que pasan a consecuencia de nuestros errores. Amén. Dios nunca abandona a su creación. Desde que Él fundó la tierra y la humanidad, Él ha estado al cuidado de ella, y nosotros ya no simplemente somos su creación, ya pasamos a ser hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Vamos a leer San Juan, y no deje de alabarle, hermano, no deje de bendecirle. San Juan 1:12, bendito sea su nombre. San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad. ¿Cuántos han creído en su nombre? Entonces somos hijos de Dios. Y si Él cuida su creación,
¿cuánto más no va a cuidar a sus hijos? Amén. Ya no somos simplemente esa creación de Dios. No, somos hijos por cuanto hemos creído en el Hijo unigénito de Dios. Alabado sea su nombre. Allí en Romanos 8:17 también nos dice, bendito sea su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué nos habla de esto? Coherederos. Pero también nos dice si padecemos. O sea que Dios nos habla de un padecimiento, de un sufrimiento que como sus hijos tenemos que pasar. ¿Y cuántos se gozan por ese sufrimiento? Amén. Aleluya. Desde que esté en sus propósitos, alabado sea el nombre de Dios. Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea su nombre. Y en todo el proceso de José, Dios estaba con él. Dios no lo dejó. Decía, y para preservación de vida. Decía allí en el versículo 5 del 45. Vamos a ver 3 aspectos importantes de la providencia de Dios. 3 aspectos importantes de la providencia de Dios. La primera es preservación. Amén. Es preservación. Dice, con su poder Dios preservó y mantiene al mundo que ha creado. Amén. La confesión de David en Salmos 36:6 es clara. Vamos a leer. ¿Cómo vemos en la providencia de Dios? ¿Cómo Dios preserva? Amén. La preservación de Dios. Alabado sea su nombre. Y dice así. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismos grandes, oh Jehová. Aleluya. Al hombre y al animal conservas. Eso está en la providencia de Dios, la preservación. Alabado sea su nombre. Y Él nos ha preservado hasta aquí. Él nos ha cuidado hasta aquí. Y ha cuidado de la humanidad, del mundo entero, aunque todos no sean sus hijos. A todos Dios les da y les sigue dando oportunidad, pero muy pocos le han recibido, ¿verdad? Pero nosotros estamos en esa preservación. Dios nos ha preservado. Dios nos tiene en este lugar, amén. También Dios nos habla en esos 3 aspectos importantes que hay provisión. ¿Cuántos lo creen? Dios no solo preserva, sino que también provee. Porque Él es Jehová, ¿qué? Jireh, nuestro proveedor. O sea que Él nos provee. ¿Usted cree que a José durante todo este tiempo de sufrimiento, acuérdese que él estuvo en la cisterna, lo vendieron como esclavo, pasó por el desierto, luego estuvo allí en Egipto y sirvió como esclavo allí durante un tiempo, pero Dios lo preservó y estuvo su provisión, porque a José no le faltó nada, ¿verdad? Le dio privilegios y bendiciones, porque Dios nos permite la prueba, la circunstancia, pero también nos da ese refrigerio, esa paz en medio de la prueba. Tal vez también llevó a José a la cárcel, pero todo estaba en esa provisión divina de Dios. Todo lo que le aconteció a José estaba en esa provisión de Dios, amén, en ese deseo, voluntad perfecta de Dios. También vemos que en los 3 aspectos está el tercero, que es el gobierno de Dios.
además de preservar y proveer, también gobierna el mundo, pues Él es el soberano, ¿verdad? Él tiene completo control y autoridad, amén, sobre los acontecimientos de la historia. Suceden solamente a medida que Él los permite. Decimos por ahí, ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios, ni un pajarillo cae a tierra si Dios no lo permite, ni un cabello de nuestra cabeza se cae si Dios no lo permite, hermano. Así que si usted está habitando dentro de la bendición, de la cobertura, bajo la sombra de Dios, todo lo que le acontezca a usted, Dios lo permite. Dios lo permite. Pequeño, decíamos que la providencia de Dios, sea pequeño, sea grande, sea bueno, sea malo, Dios lo permite. A veces Él interviene directamente para cumplir esos propósitos y revelarse a su pueblo, así como pasó con Egipto, amén. Todo lo que permitió era para su gloria. Vemos todo lo que permitió Dios antes de sacar a su pueblo Israel de Egipto, ¿verdad? Él endureció el corazón de Faraón. Él permitió todas esas pestes, todas esas plagas, ¿verdad?, que no eran muy agradables. Él podía sacar a su pueblo fácilmente, tocar el corazón de Faraón, así sencillamente. Pero eso lo permitió para mostrar ¿qué? Su poder, su gloria. Entonces, cuando Él nos permite algo, amado hermano, es para mostrar su gloria, su bendición. Amén. Porque si vivimos una vida simple y sencilla y no ocurre nada y no acontece nada y no pasa nada, pues no tenemos cómo glorificar a Dios. Pero a veces permite ese problema, a veces permite esa enfermedad, a veces permite todas las cosas que nos acontecen, la falta de empleo y todo aquello y mucho más, para Dios glorificarse, para Dios proveer, amén, para Él mostrar su gloria, amén, alabado sea el nombre de Dios. Entonces todo lo que acontece a nivel de la historia, Dios lo ha permitido, amén, alabado sea su nombre. Es para Él revelarse a su pueblo, revelarse a la humanidad, darse a conocer, para que la humanidad venga a sus pies, para que la humanidad se arrepienta, para que la humanidad le entregue su corazón a Cristo. Pero muchos, dirá demasiados, no quieren entender, no quieren entender la oportunidad y la misericordia de Dios para sus vidas. Alabado sea el nombre de Dios. En la providencia de Dios vino el diluvio, ¿verdad? Estuvo Noé creyó y su familia. Pero ¿cuántos años anunció Noé ese diluvio? Y nadie quiso escuchar, todos se le burlaban, pero llegó el momento donde esa arca se cerró y se acabó la oportunidad. Por eso en la providencia de Dios, todo lo que pasa es Dios en su misericordia para la salvación de la humanidad y también para que usted y yo nos afirmemos y no dudemos que Él está con nosotros, amén. Alabado sea el nombre de Dios. Vemos José que a pesar de todo, él guardaba su integridad. ¿Cuántos de nosotros podemos guardar nuestra integridad, nuestro testimonio, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad? Alabamos a Dios y no renegamos de Él. Y no nos apartamos, porque muchos vienen a situación difícil, viene ese desierto, le quitan como a José esa túnica de colores y no
le dan gracias a Dios, sino que reniegan, sino que maldicen, sino que se apartan, sino que le echan la culpa a Dios, en vez de darle la gloria y la honra a Dios y decirle, si es tu voluntad, amén, señores, así sea, señores, si tú lo permites es por mi bien, porque nada en la providencia de Dios ocurre en tu vida o en mi vida que Él no lo permita, y todo es para bien. José pasó mucho sufrimiento, pero en nada de esto se alejó de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. En nada de esto renegó de Dios. Vivió José, amén, dando testimonio, amén. A pesar del desprecio de sus hermanos, a pesar del desierto, a pesar del cautiverio, a pesar de la cárcel, amén, aleluya, José se guardó para Dios, a pesar de que llegó la tentación, ¿verdad? Porque él cuando estaba en la casa de Potifar, amén, la esposa, ahí como se dice, el enemigo siempre utiliza un instrumento, amén, para tentarnos, amén, pero José no cayó, amén, por eso dice, orad, velad para que no caigáis en tentación. Entonces podemos ver ahí que entonces José mantuvo en comunión con Dios, porque solo Dios puede dar esas fuerzas. Usted y yo no podemos enfrentar el mundo y las tentaciones que hay en el mundo por nuestras propias fuerzas. Necesitamos ir a los pies de Cristo. Necesitamos ir de rodillas al altar y decirle, Señor, a pesar de esta situación, a pesar de esta prueba, a pesar de este momento difícil, a pesar de esta escasez, no me dejes caer en tentación, no me dejes caer en tentación. Y Dios está ahí para renovar sus fuerzas, porque el mismo Dios que ayudó a José es el mismo Dios que usted y yo estamos sirviendo. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, si estamos habitando al abrigo del Altísimo, si estamos bajo su voluntad, si estamos obedeciendo sus estatutos, amén, si estamos amando a Dios, porque es necesario esto. Ya les decía ahora, porque muchas veces ocurren cosas, pero consecuencias de nuestro descuido espiritual. Consecuencias que nos dejamos ganar de la tentación. Consecuencias que descuidamos nuestra intimidad con Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea su nombre. Por eso debemos, como les decía, bajo el abrigo del Altísimo. Dios quiere que usted y yo habitemos bajo el abrigo del Altísimo, no fuera de Él, dentro de Él. Es donde está esa bendición. Amén, es donde está esa victoria, dentro de Él, dentro de su presencia, bajo su abrigo. Todo lo que nos acontezca es para nuestro bien. Amén. Recuerden, todo lo que nos acontezca está en la providencia de Dios, pero hay muchas cosas que acontecen en esa providencia de Dios, amén, pero a consecuencia del pecado, del descuido espiritual, como ya les decía, amén, porque hemos menguado, tal vez hemos echado una mirada al mundo, tal vez, amén, porque a veces deseamos las cosas del mundo. Que el Señor reprenda, que el Señor nos guarde, amada iglesia de Dios, en la providencia de Dios. Las cosas grandes o pequeñas, buenas o malas, ocurren por alguna razón, amén, amén. Pero nuestra conciencia debe de estar tranquila. Usted y yo sabemos cuando estamos no perfectos, como le decía ahora, pero sí andando en la voluntad de Dios. Entonces, cuando nos ocurre algo,
como que debemos examinarnos. Examíname, oh Dios, y mire si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Dios, ¿qué quiere? Que usted y que yo nos examinemos en ese momento. Lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, amén, ¿es una prueba? ¿Es porque Dios trae algo o es una consecuencia de mi pecado o de mi descuido espiritual? Amén. Entonces debemos que examinarnos, amado hermano. Pero si usted y yo estamos en la voluntad de Dios, en el abrigo de Dios, hermano, esté por seguro que Dios lo que le permita es para bendecirlo, es para levantarlo, es para usarlo, es para que sea ejemplo, es para que sea testimonio. Amén. Es para que cuente las maravillas de Dios en su vida. Nuestra hermana Mirta hace muchos años fue sana de una enfermedad. Y tal vez en el momento ella no entendía, pero le daba gracias a Dios, ¿verdad? Y aunque los médicos y la ciencia tal vez no le daban larga vida, aquí está. En victoria, hermana Mirta. En victoria. Alabado sea el nombre de Dios, porque en la providencia de Dios en tu vida y en mi vida es para bendición, hermano, es para bendición. Dios le quitó una túnica a José, pero lo quería poner en un lugar más grande de honores, de bendición. Dios no le quitó algo a José para darle menos. Cuando Dios le quita algo a usted, es para darle algo más grande, es para bendecirlo mayormente. Alabado sea el nombre de Dios. Dios, cuando le pide algo a usted, no es para entregarle algo. Y esta palabra se la escuché a un siervo de Dios, al cual admiro mucho, que me decía: cuando Dios le pide algo a ustedes, no es para entregarles menos, no. Dios no va de menos a menos. Dios va de menos a mayor, de menos a más grande, de pocos privilegios a grandes privilegios. Pero es necesario que usted y yo nos guardemos para Dios, que no descuidemos lo que Dios nos ha dado. Que nuestro corazón no se llene de orgullo, de altivez o vanagloria. Que siempre le demos la gloria a Dios. Y Dios tiene propósito, amada iglesia, con la iglesia de Tebaida. Ya llegó el tiempo de la bendición. Ya llegó el tiempo que esas promesas se cumplan. Alabado sea el nombre de Dios. Dentro de la providencia de Dios, Dios va a seguir bendiciendo y respaldando a sus siervos aquí. Y Dios va a seguir levantándolos a ustedes. Pero es necesario que ustedes se introduzcan, que ustedes se involucren, que ustedes digan no al pastor, sino a Dios. Heme aquí. Heme aquí. Yo quiero hacer parte de esa bendición. Yo quiero hacer parte de ese avance. Yo quiero que tú cumplas tu propósito en mi vida. ¿Cuántos quieren que Dios cumpla ese propósito en su vida? Ayer nos hablaba la palabra de Dios en el ayuno que Dios quería reverdecer. ¿Cuántos quieren reverdecer? Porque Dios a los secos los reverdece. Dios a los huesos secos les da vida. Y aquí está el Señor que quiere bendecirte. Que si tal vez estabas apático, indiferente o conforme, aquí está Dios para que vuelvas a creer.
mujer que tal vez te olvidaste de los propósitos que Dios tenía en tu vida por lo que has pasado. No, Dios sigue en ese propósito. Dios sigue teniendo ese propósito con tu vida. Seas niño, seas anciano, hay un propósito. Hay un propósito, hay un lugar de honor, de bendición. Y José pasó de esa túnica a ser gobernante, a estar después de Faraón. Imagínese, un lugar de honra, de honor, y se cumplió lo que Dios le mostró a través de los sueños. Alabado sea el nombre de Dios, porque a veces decimos, pero han pasado tantos años, ha pasado tanto tiempo y nada acontece con mi vida. No, es en el tiempo de Dios. Acuérdese, el tiempo de Dios es perfecto. Y así como Dios cumplió ese propósito en José y en muchos hombres y mujeres que nos habla la Biblia, también cumplirá su propósito en usted y en mí. Solo es que usted esté dispuesto. Solo es que usted habite bajo ese abrigo. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a creer. Ayúdame a guardarme. Ayúdame a creer en esa providencia. En esa providencia. Oh Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Te damos toda la alabanza, Señor. Te damos toda la adoración. Oh, aleluya. No importa, hermano, hermana. No importa el enemigo cuántas veces ha querido destruirte, ha querido matarte, pero ahí está Dios para cuidar de ti, para defenderte, para ayudarte, para fortalecerte. Los propósitos de Dios no se han acabado en tu vida. Dios todavía tiene propósitos. Dios todavía tiene planes contigo, con tu vida. Dios todavía quiere usarte. Solo es que sigas habitando bajo esa sombra del Omnipotente. Sigas habitando bajo su abrigo. Alabado sea el nombre de Dios. No importa si como a José te tienes que pasar por momentos duros. Recuerda que todo en Dios tiene una razón. Aquí estamos, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que hiciste.